Me gustaría contarles algo de mi paso por el mundo del doblaje y de cómo llegué yo al famoso mundo del doblaje. ¿Les gustaría saberlo? Así, rápidamente. Bueno, resulta, yo soy publicista. Mi carrera primigenia es licenciatura en publicidad. Yo estudié la licenciatura en publicidad, que son 5 años de carrera, y después de eso me puse a trabajar al mismo tiempo que estudiaba yo la carrera en teatro. Yo empecé como actor teatral, luego hice algo de cine, hice algo de televisión, pero no me llamaba tan poderosamente la atención como después me llamó el doblaje. Y resulta que un día, estando yo en una empresa disquera que se llamaba CBS, Discos CBS, lo que ahora es Sony Music, resulta que estaba yo en la gerencia de publicidad y un día llego tarde, yo entraba a las 8 de la mañana, y entonces llego tarde a la oficina, eran 8:15 y estaba mi jefe en la puerta de la oficina esperándome, y me ve cuando entro yo a las 8:15 así corriendo y me dice 8:15, y yo, oye, qué barato, qué bonito estado que lo compraste, y se enoja, se mete a la oficina y me dice, eres un cínico, Carlos, y ¡pum!, cierra la puerta. Y yo dije, no, esos modotes no se los voy a aguantar a mi jefe, ni mi padre me habla así, y mi padre tendría todo el derecho, pero no, dije no. Y en ese momento decidí que iba a renunciar, y renuncié a trabajar en Discos CBS. Total, pasa una semana, yo les doy, como en teatro se dan 7 días, ahí dicen, te doy mis 7 días para que consigas a alguien que venga a hacer mi papel. Tienes 7 días, así se le llama en teatro. Entonces yo le di mis 7 días al que era mi jefe, y me voy a mi casa después de los 7 días. Cuando ya llego yo a casa a las 3 de la tarde, yo salía hasta las 6 o 7 de la noche de trabajar. Entraba a las 8 y salía hasta las 7 más o menos. Y entonces me dice mi papá, oye, ¿qué haces aquí? Y le dije yo, pues aquí vivo. Me dice, no, ¿qué haces aquí a estas horas? Le dije, pues la verdad es que acabo de renunciar a Discos CBS. ¿Cómo? Tan buen trabajo, te pagaban muy bien, llevabas muy buena carrera, no sé qué. Se enojó mi papá, pero le dije, mira, me quiero tomar un tiempo sabático para saber qué es lo que quiero hacer. Me dijo, ¿cuándo? Pues no sé, poquito, un par de años tal vez. No es cierto. Me tomé un tiempo para ver qué es lo que yo quería hacer. Y en ese tiempo, a los 3 días, ya estaba yo verdaderamente desesperado de que me sentía inútil. 3 días sin hacer nada. Imagínense, 3 días de ser niño y yo ya me sentía inútil. Entonces, un día, al tercer día estábamos comiendo y le dije, ¿sabes qué, papá? Yo estudié un diplomado en cinematografía cuando estuve trabajando en una empresa promotora cinematográfica. Me gustaría hacer cine, aplicar los conocimientos que tengo. Le dije, pero quiero aprender desde la raíz del cine, desde cómo se jalan los cables, cómo se acomodan las luces, cómo se pone una mampara, cómo se acomoda todo ahí. Quiero saberlo para que si algún día yo produzco o dirijo cine, no me puedan decir, es que esto no se puede, y yo les diga, ah, no, sí se puede, y te voy a enseñar cómo, y hacerlo. Me dijo, bueno, pues entonces si quieres mañana vamos a los estudios de cine para ver si hay oportunidad de trabajo. Mi padre era periodista cinematográfico, era Carlillos. En esa época era el decano de los periodistas cinematográficos de México. Entonces yo con él pues ya tenía toda la confianza, porque sus amigos eran las grandes estrellas de cine, los productores, los directores, etc. Tanto así que, por ejemplo, en mi casa, mi papá tenía un cuarto mexicano adornado con muchos objetos mexicanos, y yo llegué a ver ahí en la casa, echándose sus copetines, a los hermanos Soler, por ejemplo, a don Fernando o a don Andrés Soler, o llegó a visitarlo en algún momento Cantinflas o María Félix, etc. Entonces para mí, pues eran los amigos de mi papá. Yo era un niño, pues yo veía que entraban personas y todo esto, y ya pasaban, se tomaban sus copas ahí, todo esto. Pero cuando ya crecí y supe quiénes eran, me di cuenta de la magnitud de amigos que tenía mi papá, ¿sí? Entonces, bueno, pues como yo sabía que él tenía muchos contactos en el cine, dije, quiero hacer cine. Y fuimos a los estudios, y resulta que las películas que estaban en rodaje
ya no estaban contratando gente, ya tenían a todo su personal. Y las películas que apenas iban a filmarse, todavía no contrataban gente porque faltaban algunas semanas. Entonces yo llegué en un momento en que no había trabajo en el cine. Y ahí en el comedor de los estudios, porque ahí nos fuimos a comer, llegamos y mi papá se encontró a un amigo de él, la persona que me llevó a doblaje, don Fernando Álvarez. Don Fernando Álvarez lo saludó a mi papá: ¿cómo estás, Carlillos? No sé qué, ¿van a comer aquí? Sí, vengan, vamos a comer juntos. Y comimos todos ahí en el comedor de los estudios América, lo que ahora se conoce como Azteca Digital, ¿sí? Y comiendo, pues yo platicando también y todo esto, me dice el maestro Álvarez, me dice: oye, tú tienes buena voz como para hacer doblaje, ¿no te gustaría hacer doblaje? Dije, bueno, pues depende de a quién haya que doblar, ¿verdad? Me dijo, no, doblaje de voz. Pues no sé de qué se trata, pero pues vamos a conocerlo. Ok, hola, hola chiquita. Y entonces fuimos a los estudios que estaban allá a la vuelta de los estudios de cine. Estaban los estudios de doblaje en la calle de Oruga. Y cuando vamos llegando, lo primero que nos encontramos son dos amigos de mi papá. Y uno de ellos: Carlillos, ¿cómo estás? Qué gusto verte, amigo, no sé cuánto. Era la voz de Calimán, el hombre increíble, Luis Manuel Pelayo. Y yo, ¡ay, mi papá es amigo de Calimán! Y el otro señor que venía con él: Carlillos, qué gusto verte, no sé qué. La voz del tigre Shere Khan, el libro de la selva, Carlos Petrel. Y yo me sentí en Disneylandia. Yo estaba en Disneylandia y dije, aquí me quiero quedar. Y entonces entramos a los estudios y empecé a ver cómo era que se hacía el doblaje. Y me enamoré del trabajo, me enamoré de todo lo que estaba ahí. Y dije, aquí quiero quedarme. Y desde entonces, ahora sí les voy a decir la fecha. Esto fue en 1979. En noviembre de 1979. O sea que este año estoy cumpliendo 43 años de haber llegado al mundo del doblaje. Por eso estoy tan feliz de estar aquí con ustedes, porque después de 43 años sigo aquí y sigo vigente y seguimos trabajando y vienen muchos nuevos personajes. Así que la próxima vez que sepan que voy a venir, sepan que vengo con nuevos personajes de videojuegos, de películas, de animes. Hay muchas cosas que vienen por ahí en camino, así que esténse muy pendientes. Entonces, bueno, pues ya me quedo yo ahí viendo cómo hacían el trabajo y decidí quedarme, y desde ahí empecé yo en el mundo del doblaje. Pero estando ya en el mundo del doblaje, también una querida compañera que se llamaba, en paz descanse, Tena Curiel. Tena Curiel un día me dijo, oye, ¿no te gustaría hacer comerciales en publicidad? Están mucho mejor pagados que el doblaje. Y el doblaje no estaba mal pagado en aquella época. Ahora no está tan bien pagado, pero en aquella época estaba bien pagado, más o menos. Pero los comerciales, el grabar como locutor, estaba mejor pagado. Y vieron ahí varios personajes, ¿verdad? Vieron dos personajes por lo pronto del mundo de la publicidad. Vieron el perrito que dice, para que te conectes en infinitum. ¡Wow! ¿Sí? Bueno, y vieron otro que dice, métete tú. Sí. M&M's, el chocolate se derrite en tu boca, no en tu mano. Sí. Bueno, pues eso es parte de algo de lo que hice en publicidad, pero les voy a decir otras cosas que he hecho en publicidad, a ver si se acuerdan, ¿sí? Y ustedes ya hacen, o dicen, oh, ¿sí? Bueno, a ver qué les recuerda esto. Confía en Colgate, máxima protección anticaries. ¿Verdad? Bueno, sí, lo sigues usando, ¿verdad? Por supuesto, sí, claro. Por eso tienes esa sonrisa tan bonita, ¿verdad? Pero luego también llegó bueno, hay otras cosas que he hecho que dicen, Suavitel, suave como el amor de mamá. También es parte de lo que hacía yo en la publicidad, o aquello que decía, en Kentucky comes mejor, pagando menos. ¿Se acuerdan? Y otro que seguramente sí van a recordar que decía, nuevo para Nintendo 64. ¿Se acuerdan?
Y seguramente todos, desde hasta los más grandes, que por ahí veo algunas personas que sí, no crecieron con mi voz, no se hagan. Por ahí vi algunos que decía, nuevo de Hot Wheels, es de Mattel. ¿Se acuerdan? Bueno, eso es parte de mi paso por la publicidad como locutor publicitario. Pero bueno, dejando atrás un poco la publicidad, ¿se acuerdan que les pregunté qué voces les gustaría que les explicara cómo se hacen? ¿Sí? A ver, tú levantaste la mano primero. ¿Cómo llegaste a ser la voz de Darth Maul en Star Wars? ¿Cómo llegué a ser la voz de Darth Maul? Ok, bueno, pues es muy fácil. Yo llegué, me paré frente al micrófono y hablé. No, me invitaron a un casting. Me invitaron a un casting para La Amenaza Fantasma. Yo siempre había querido participar del maravilloso mundo de Star Wars porque mi hijo era muy fan de Star Wars. Entonces yo le compraba muchas cosas de Star Wars, que si el halcón milenario, que bueno, todas las cosas que salían yo se las iba comprando. Y me gustaban las películas de Star Wars. Y cuando yo ya hacía doblaje, que ya se estaban haciendo esas películas, yo decía, ojalá y me invitaran alguna vez a participar en esta saga porque me gusta mucho. Y un día me invitaron a un casting para La Amenaza Fantasma. Y entonces me dijeron, Darth Maul es un Lord Sith. Y es un Lord Sith que es muy malvado. Y digamos que va a hacer, o pretendía hacer, usurpar el lugar de Darth Sidious. Que por cierto, Darth Sidious lo hacía un querido amigo llamado Jesús Colín, un gran actor y un gran amigo. Y resulta que Darth Sidious... Me metí por acá en la reverberancia de las bocinas. Bueno, resulta que Darth Sidious también yo lo hice cuando hice a Darth Maul en esta parte. ¿Oyeron? ¡Darth Maul ha vuelto! Ese fui yo, haciéndolo en la misma serie. Pero yo llego a ese casting, me explica el director de qué se trataba, de cómo era el personaje, y entonces resulta que me entero que era un Sith, que pretendía ser lo que era Sidious, pero que era malvado, pero no era tan expresivo. Entonces es cuando dice, ya va siendo hora de que nos rebelemos ante los Jedi. Hablaba todo misterioso, pero nunca se exaltaba. Y cuando yo hice ese casting así, me dijeron, no, ponle más fuerza. Pero yo no quería ponerle más fuerza. Yo sentía que estaba así, interno, la fuerza venía en lo que estaba diciendo. Y como hice ese casting así, los castings a veces te los dirigen. En este caso me lo dirigieron, pero yo me rebelé tantito. Y cuando hago esa voz, se la mandan al cliente y el cliente dice, esa voz me gusta, para Darth Maul. Así fue como llegué. Es una voz misteriosa, es una voz grave, pero es medio soplada y nunca se exalta demasiado. Es malvado, sí. Así. Pero luego lo retomaste en Clone Wars también, como por ahí del 2008, 2009. Sí, también ahí en Clone Wars también lo retomé el personaje, pero ahorita ya no, ya me lo quitaron y ya luego les explico por qué, porque tiene que ver con Toy Story. Sí, tú querías la voz de Severus Snape, ok. Severus Snape. Me gusta que estén aquí todos atentos en clase. Pero ¿por qué no están apuntando lo que estoy diciendo? Nadie agitará sus varitas ni dirá encantamientos tontos en esta clase. Y les voy a explicar cómo llegué yo a esto. Me llamaron también a un casting. Casi todas las voces son por casting. Entonces, cuando me invitan al casting, yo le pregunté a mi hijo, que mi hijo era también muy fan de los libros de Harry Potter. Oye, ¿quién es Severus Snape? Y me dijo, es un mortífago, que es un villano. Y se supone, hasta el momento era el libro 3, se supone que era sirviente de Lord Voldemort, del Señor Oscuro. Y entonces me dijo, no se sabe todavía bien a bien, pero se supone que es malvado. Pero trae una lucha interna muy fuerte porque la mamá de Harry Potter es el gran amor de su vida.
Pero James Potter, el papá de Harry, es el hombre que más odia porque le quitó a la mujer de su vida. Y entonces dije, trae una lucha interna muy fuerte, vamos a tener que hacerlo. Y me guié principalmente con lo que hacía Alan Rickman, el actor, porque la presencia de Alan Rickman, si se han fijado, él donde quiera que se para, se siente inmediatamente su presencia. Es una presencia muy fuerte. En paz descanse, tenía una gran presencia escénica. Ya falleció Alan Rickman. Y afortunadamente me tocó doblar la voz de él en varias películas. La última que hizo, que se llamó Eye in the Sky, donde hace a un general, fue la última película que hizo él. Pero bueno, entonces cuando hago el casting, me di cuenta de que la voz de Rickman era una voz que era como engolada, era un poco tragadona, así como que hablaba medio raro. Y yo traté de hacer mi casting imitando la voz de él, pero se oía extraño. Entonces lo único que hice fue nada más la garganta, apretarla un poco y darle el ritmo que él traía. Y por eso decía: no veo que estén apuntando todo lo que estoy diciendo. Veo que tenemos una nueva celebridad. ¿No es así, señor Potter? Me gusta mucho esa voz, me gusta porque todo lo que dice tiene mucha fuerza, pero nunca alza la voz más que cuando dice "Legitime", ¿sí? Es todo lo que dice. Así fue como llegué a ser la voz de Darth Maul. Ahora de este lado, a ver, tú. Sí, es cierto. Yo hice casting para Buzz Lightyear y me quedé con Woody. Eso es algo que es una anécdota muy curiosa. Cuando llega Toy Story, me llaman para hacer un casting. Y, perdón, yo hago la voz de Woody. Sí, soy un juguete. Y me gusta que todos estén aquí acompañándome en el cuarto de Andy. Y veo que muchos de ustedes no son tan bien portados. Y si no se portan bien, pórtense bien. Porque recuerden que en los juguetes podemos ver todo. Jueguen bonito. Bueno, de esa voz, si ustedes se fijan, es una voz que no es como la mía. Yo tengo la voz grave, normal, como estoy hablando, es mi voz normal. Para hacer a Piccolo lo hago más grave, cuando digo yo: hola, qué bueno que están aquí, sabandijas. Es más grave. Pero cuando hago a Woody, entonces subo la voz y digo: hola, ¿cómo están? Bienvenidos al cuarto de Andy. Y espero que todos sean juguetes bien portados como todos los demás, porque si no me voy a ver obligado a castigarlos. ¿Quieres que qué? ¿Quién es? ¿Tienes cáncer? Ah, sí, no puede ser como eso, pobre. No. Yo cuido mucho de sus personajes, ¿no? Puedo decir otra cosa, ¿no? Sí, no, ese tipo de cosas, perdón que no, pero me han pedido a veces que yo diga algunas cosas que aparecen como memes. Por ejemplo, como esa de "se hizo canon de golpe", ¿sí? Eso sí, pero me han pedido que insulte o que diga palabrotas o que diga ese tipo de cosas, y no, esas no las hago. Cuido mucho a mi personaje, porque mi personaje no es así de cáustico, ¿no? Bueno, pero volviendo a la voz de Woody, me invitan al casting y llego yo y me dicen: pues el casting es para hacer la voz del astronauta. Un astronauta, una película, dicen, es una película nueva de animación digital que no sabemos cómo le vaya a ir, pero bueno, pues están poniéndole todo el empeño posible. Y entonces yo escucho el casting escucho la voz de Buzz, y entonces sí me pulo y digo: me voy a pulir diciendo "al infinito y más allá", ¿sí? Y me pulí y dije: sí, yo tengo que ser ese astronauta. Yo pensaba que el astronauta era el personaje principal de Toy Story, ¿sí? Bueno, pues resulta que antes de irme me dice el director: oye, Carlos, ¿me podrías ayudar
con otro casting, porque el actor al que cité para que viniera a hacer este casting no va a llegar. Entonces, ¿me podrías ayudar? Dije, sí, claro que sí, con mucho gusto. ¿Cuál es? Me dice, pues mira, es ese vaquero flaco. Y aparece el vaquero flaco. Y yo le dije, oiga, pero pues no me va, ¿no? O sea, es una voz, yo la veo como muy aguda, véalo todo flaco, tiene cara de silbido, ¿no? Me dijo, ponle la voz que quieras, ponle la voz que quieras. El chiste es que no se vaya incompleto el casting. Y entonces dije, bueno, pues vamos a ver. Vimos la escena, y la escena es donde están debajo del tráiler, ¿se acuerdan? Donde están ahí en la estación de gasolina. Y entonces viene esa frase maravillosa, me encanta decirla, porque además fue con lo que me quedé con Toy Story, que dice: ¡tú eres un juguete! ¡No eres el verdadero Buzz Lightyear! ¡Eres un personaje ficticio! ¡Un juguete para niños! El otro así todo exaltado, ¿no? Y bueno, después de que hago eso, viene otra frase que toda mi vida he querido decírsela a alguien, pero nunca he podido. Eso sí, se lo quisiera decir a alguien. Y que dice: ¿ah, sí? Pues vete al cuerno de mente. ¡Vete al cuerno de mente! Ya se la dije a alguien. Por primera vez se la puedo decir a alguien. Entonces hice: ¿ah, también tú? Pues tú también vete al cuerno de mente. Entonces resulta que se manda el casting a los Estados Unidos y pasan un par de semanas y luego me hablan y me dicen: ¿qué crees? Te quedaste con el personaje del que viniste a hacer casting. Y yo dije: ¡yes! Me quedé con el astronauta, con la navaja suiza espacial. Y resulta que cuando llego a la grabación, está el director, estaba la gente que venía de Disney, de Estados Unidos, los supervisores y todo esto. Y entonces, pues ya estoy aquí. Me dice: bueno, pues vamos a trabajar. Y entonces ponen el primer loop, la primera escena, y aparece el vaquero flaco. Y me quedo yo helado. Me acerco al director, que estaba sentado así en su mesa. Digo: oiga, este no es el personaje para el que yo vine a hacer casting. Y él, muy paternal, muy tiernamente, muy amable, me contestó: bueno, ¿puedes o no? Yo le dije: sí puedo. Bueno, pues entonces pon el loop. Sí, señor. Y me fui al atril y empecé a grabar el personaje de Woody. Y me enamoré de ese personaje, porque tiene todos los matices que quisiera un actor poder disfrutar. Es heroico, es cobarde, es sarcástico, es traicionero, es histérico, hace farsa, hace de todo el sujeto. Entonces yo me enamoré de ese personaje y quedó ese personaje que está basado ciertamente en Tom Hanks, pero yo le puse ciertos toquecitos que me parecieron que el personaje, el dibujo animado, estaba pidiendo.